Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio en el cual nos encontramos adelantando las noticias. Mi nombre es Walter Brown y ustedes saben, son días de hablar de temas delicados para el país. ¿Por qué? Porque ha cambiado la economía en función de lo que ha sido el nuevo esquema cambiario que presentó la Argentina tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que incluye el levantamiento del cepo, la flotación del dólar por una banda ancha que se mueve entre los 1.000 y los 1.400 pesos hasta que el Banco Central decide intervenir, la desaparición del dólar blend, que abre un signo de interrogación respecto de lo que pasará con el campo, van a liquidar las divisas, de esa forma se abastecerá el mercado o volveremos al escenario previo al del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el que el Banco Central tenía que poner dólar tras dólar, millones de dólares tras millones de dólares para poder sostener la paridad como se encontraba. Hoy la paridad ya no es la de entonces, ¿no? El dólar está por arriba de los 1.200 pesos y en ese escenario todas las economías, no solamente la nacional, sino las provinciales y las municipales, tienen que empezar a ajustarse en un año en el cual tenemos elecciones por delante. Arrancó el escenario en la provincia de Santa Fe con la elección de convencionales constituyentes y también con la elección primaria de los concejales que tendrán su turno más adelante. Y vendrá por ahora, en espera, la elección de la Ciudad de Buenos Aires como un capítulo a prestar atención, uno de los capítulos grandes que tendrá el escenario electoral este 2025. Será el 18 de mayo, pero ¿cómo llegamos en la ciudad a esta elección? ¿Cómo se encuentra la economía porteña? ¿Cómo se encuentran las demandas de los habitantes de la ciudad hacia la administración de Jorge Macri? De eso vamos a hablar en este programa con un invitado especial que nos va a contar detalle por detalle cómo se encuentra la economía de la ciudad de Buenos Aires y qué se espera hacia adelante en materia de gasto y en materia de financiamiento en una ciudad que, insisto, va a las urnas en algunos días nada más como parte esencial de lo que será un calendario electoral que en octubre tendrá su capítulo final. Los propongo ahora que nos acompañen primero con nuestros anunciantes y después nos adentramos con toda esta información en nuestro programa. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Cuando cargas Infinia, es un camino de ida. Porque rinde más kilómetros por litro para que puedas llegar más lejos. Te da más potencia para que tengas la máxima performance. Y limpia tu motor para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia con tecnología Turbo Clean es un camino de ida. Más potencia, más autonomía, más limpieza para andar mejor. Y lo dicho, vamos a hablar de economía y vamos a hablar también un poco de política, porque se vienen las elecciones en la ciudad de Buenos Aires y es importante saber cómo estamos para después tomar decisiones, ¿no? A la hora de ir al cuarto oscuro. Y para ver cómo estamos, sobre todo en materia económica, tengo el gusto de recibir hoy en el estudio al ministro de Hacienda y Finanzas de la ciudad de Buenos Aires, el señor Gustavo Arengo. Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Walter? Muchas gracias por la invitación. No, es un placer realmente tenerte acá y poder charlar, ¿no? Un poco de realmente cómo estamos, porque en campaña se dicen tantas cosas, ¿no? Se tiran tantos eslóganes de campaña que después una cosa es lo que se dice y otra cosa es la realidad. Entonces quiero arrancar por ahí preguntándote por el eslogan que está tirando el candidato del oficialismo, el vocero presidencial Manuel Adorni.
¿Hay que pasar la motosierra en la ciudad? Mira, lo que nosotros creemos es que ya hemos pasado parte de la motosierra en la ciudad, pero no es la única herramienta que tenemos nosotros como gobierno, en el caso nuestro como Ministerio de Hacienda, de poder resolver determinadas cuestiones, porque nosotros, para algunos casos, tenemos que usar bisturí, porque también tenemos que cuidar todo lo que venimos haciendo en la Ciudad de Buenos Aires de hace 7 años. Y a mí me parece muy importante contarte que el año pasado hemos reducido el gasto un 8.6%. Y eso nos permitió reducir impuestos, que el jefe de gobierno Jorge Macri anunció en enero de este año y que ahora se está tratando en la legislatura, pero también aumentar el nivel de obra pública y bajar el nivel de endeudamiento. Así que en eso la ciudad viene siendo ordenada hace muchísimo tiempo, no es algo nuevo. Entendemos que la motosierra era necesaria a nivel nacional porque recibiera un Estado quebrado, así que valoramos eso, pero en la ciudad venimos siendo ordenados fiscalmente hace muchísimo tiempo. Sí, porque se habla mucho, ¿no?, de el superávit fiscal que tienen las cuentas nacionales ahora, pero en la ciudad de Buenos Aires los números también son bastante buenos. Así es, nosotros tenemos por 4º año consecutivo equilibrio financiero y eso habla del orden fiscal que tiene la ciudad, pero que ha tenido el PRO durante 17 años, por eso para nosotros no es nuevo y eso es lo que nos permite bajar impuestos, como ahora estamos devolviendo saldos a favor de ingresos brutos de manera automática en 48 horas, cuando antes demoraba entre 3 y 6 meses. Hemos ampliado la exención a jubilados al 100%, dada la situación compleja del año pasado que han pasado los jubilados, pero también para comercios y pymes. Ahora estamos eliminando determinadas categorías para servicios no profesionales como peluqueros, plomeros, gasistas, porque en la ciudad todos los profesionales están exentos, pero los servicios no profesionales no, así que en eso estamos eliminando categorías, estamos bajando muchísimos impuestos gracias al ordenamiento de las cuentas públicas que tiene la ciudad. Es clave, ¿no? Digo, el tema impositivo para tratar de enganchar lo que uno supone tiene que ser una recuperación de la economía para que eso se traduzca en actividad, ¿no es cierto? Así es, por eso mismo nosotros venimos concentrando esas bajas en sectores económicos, esto como te decía, servicios no profesionales, pero en la Ciudad de Buenos Aires también venimos bajando ingresos brutos hace bastante tiempo, mismo cuando Mauricio Macri era presidente y lo hizo a través del consenso fiscal con todas las provincias, se han ido reduciendo alícuotas de ingresos brutos, pero cuando asumió el gobierno anterior kirchnerista que suspendieron esas bajas, en la Ciudad de Buenos Aires seguimos bajando impuestos a los ingresos brutos, a la industria, a la construcción, a la actividad primaria, porque creemos que hay que sacarle el pie encima a la actividad económica y concentrado en las actividades primarias e intermedias, y eso es lo que estamos haciendo en la ciudad, sacándole impuestos a toda la actividad para que haya más inversión y haya más empleo en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo están con el tema del presupuesto? Porque siempre hubo una discusión, ¿no?, con la Nación de lo que debería trasladarse a la ciudad a partir de que se empezó a hacer cargo de algunos servicios que antes hacía cargo la Nación Argentina, pero bueno, con la autonomía de la ciudad se empezó a pasar, la policía, la justicia. Bueno, ¿cómo están en esa materia? Mira, ahí creo que es muy importante resaltar el rol de este gobierno, porque a partir de agosto del año pasado han empezado a transferir lo correspondiente a la transferencia de seguridad que el gobierno anterior, Alberto Fernández, lo había quitado de un momento para otro y hasta con un fallo judicial de la Corte Suprema lo incumplió. Entonces para nosotros tenía una gravedad institucional enorme. Este gobierno, después de un par de meses de negociación, a partir de agosto empezó a cumplir con la transferencia y hoy siguen cumpliendo, entonces me parece que eso es destacable. Sí, nosotros venimos reclamando la deuda que ha generado el gobierno anterior y parte de este, que son cerca de 6.000 millones de dólares, que esto es la mitad del presupuesto de la ciudad, son 3 líneas de subte, como la que nosotros anunciamos, esta de línea F, que vamos a empezar a construir el año que viene. Entonces, para nosotros es muy importante también, en el marco de esta elección del 18 de mayo, es cómo se paran los distintos legisladores ante el reclamo de la Corte Suprema. Si Manuel Adorni va a reclamar al Gobierno Nacional que transfieran esos 6.000 millones de dólares que nos deben a todos los porteños. ¿Con eso se puede llevar adelante la línea F? ¿Esa es la ecuación que tienen presupuestada? Mirá, hoy alcanzaría para 3 líneas F. Mismo hoy el anuncio del subte de Jorge de este año, nosotros hoy tenemos parcialmente financiada con recursos propios. Esta es una primera etapa que son 1.050 millones de dólares, es un sexto de esa deuda del Gobierno Nacional, pero hay una parte de 600 millones que es toda la obra civil, que la ciudad la financiaría con recursos propios del Tesoro, parte del superávit que fue generando todo este tiempo, y una parte, que toda la parte de compra de vagones, de material rodante, se financiaría a través de organismos multilaterales.
Están gestionando los préstamos. Estamos trabajando en eso y por eso es muy importante también el acuerdo del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario, que baje el riesgo país. Eso claramente permite que la ciudad tenga acceso al mercado internacional de deuda a tasas razonables y que nosotros podamos pagar y financiar en el largo plazo, porque son obras que van a quedar para los porteños por 20, 30, 40 años. Me diste pie para preguntarte un poco, bueno, ¿qué imagen te dejó lo que fue todo el paquete de medidas que se anunciaron hace unos días respecto no solamente del acuerdo con el fondo, ¿no?, sino de lo que viene en materia de mercado cambiario y de cómo puede llegar a evolucionar la economía hacia adelante? Bueno, para nosotros se dio un paso importante. Era muy relevante este acuerdo con el Fondo Monetario, que puedan ingresar 15.000 millones de dólares en el corto plazo, más otros 5.000 millones más del fondo, más algo así como 6.000 millones de organismos multilaterales también, porque hay parte de eso que va a venir a la ciudad de Buenos Aires. Claro. Pero sí creemos que es muy relevante también parte del levantamiento del cepo cambiario, que era parte de lo que venían reclamando el mercado. Mismo nosotros en nuestra interacción con el mercado para el endeudamiento de la ciudad planteaban como punto súper crítico que el cepo se vaya liberando. Y esto, pese a que no resuelve todas las restricciones, creo que es un camino de seguir liberalizándolo y creo que va a tener un gran impacto en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país, así que estamos, la verdad, que contentos con el acuerdo que ha tenido el Gobierno Nacional. En materia económica, uno de los puntos que está, bueno, observándose en materia de que pueda recuperarse la actividad es cómo le va a ir a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires sabemos que el ecosistema PYME es muy grande. Comentaste un poco y quería que profundizaras un poco más respecto de, bueno, las ventajas y los beneficios que le están generando desde la ciudad para que puedan desarrollar su actividad. Bueno, ahí gracias, Walter, por el pie, porque creo que también es muy importante mencionar la situación crítica que atravesó gran parte de estas pymes, comercio del año pasado. En la ciudad de Buenos Aires la actividad económica cayó 4.8% el año pasado, bastante más que a nivel nacional, casi el triple, porque nosotros no tenemos impacto de agro, no tenemos impacto de petróleo. Entonces, dada esa situación, nosotros estamos trabajando en parte de estas medidas de devolución anticipada de ingresos brutos en 48 horas, hasta 2 millones de pesos. Estamos evaluando para ampliar también ese programa, pero para nosotros es muy importante que puedan recuperar capital de trabajo todas estas pymes, que hay un universo de 200.000 pymes que tienen menos de 2 millones de pesos y que nosotros podríamos devolver, así que ahí también invitamos a todos y es muy fácil, lo sé, a través de la página, a través del portal del contribuyente. Ya lo hemos devuelto a más de 7.000 pymes, pero también hay gran parte de ese comercio que te mencionaba antes, que a través de la reducción y eliminación de categorías de régimen simplificado para servicios no profesionales van a poder pagar muchísimo menos impuestos también. Así que creemos que es muy importante que el sector económico se recupere en la ciudad de Buenos Aires y por eso estamos propiciando baja de impuestos. ¿Y qué pasa con todos aquellos impuestos que no se pudieron cubrir por la caída de la actividad, por lo que hemos atravesado en todos estos años? ¿Están trabajando en una moratoria? ¿Cómo funciona eso? Sí, hoy hemos presentado a principios de año proyecto de ley que se está tratando en la legislatura en este momento y por eso creo que también, y vuelvo a realzar la importancia que tiene la votación del 18 de mayo, porque es muy importante que el PRO pueda contar con legisladores para aprobar rápidamente todas estas medidas de baja impositiva, de eliminación de tributos. Y en ese sentido nosotros hemos presentado un proyecto de moratoria para todos los tributos con deudas hasta el 31 de diciembre del 2024 que permita paliar parte de lo que generó la crisis de la actividad económica del año pasado, entonces que puedan resolver en hasta 48 cuotas y hasta con eliminación del 100% de los intereses. Creemos que eso es muy beneficioso, dado que ahora estamos viendo que de a poco empieza a repuntar la actividad económica, que los contribuyentes puedan resolver su situación impositiva, que en el momento de la crisis probablemente no han podido pagar. ¿Cómo es la relación, en tu caso, como ministro de Hacienda del distrito económicamente más importante del país con la Nación, precisamente? Bien, hoy la Ciudad de Buenos Aires es la segunda después de la provincia de Buenos Aires en términos de presupuesto. Tal cual. Y tenemos hoy un vínculo muy dinámico con el Gobierno Nacional, justamente en parte por las transferencias de competencias que mencionaste al principio de coparticipación, pero hoy venimos trabajando fuertemente con el resto de las transferencias de competencias. Entre ellas ya se dio la de
transporte automotor, la de los colectivos que circulan dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Ya hemos recibido la transferencia de esas competencias, nos hemos hecho cargo nosotros. Gracias a eso hemos impulsado el multipago en esos colectivos. Le hemos puesto más de 6 cámaras, entre 6 y 8 cámaras a cada uno de los colectivos también. Nosotros queremos gestionar parte de estos servicios que antes lo gestionaba el Gobierno Nacional, pero también estamos trabajando en la transferencia, por ejemplo, del servicio penitenciario, que hay parte de los reclamos de los vecinos porque tenemos alcaldías al lado de prácticamente cada una de las comisarías y nosotros creemos que es muy importante que la ciudad pueda tener autonomía para gestionar a los presos. Pero en eso también venimos reclamando la transferencia del IGJ a la Ciudad de Buenos Aires, la transferencia a la terminal de Retiro, que hoy está devastada y nosotros creemos que es muy importante que la podamos gestionar nosotros, la transferencia a la justicia, del puerto. Hay mucho que venimos dialogando con ellos. Eso en términos de transferencia de competencias, pero también con los préstamos multilaterales, por ejemplo, que el Gobierno Nacional tiene que autorizar, ejemplo, la compra y adquisición de coches de la línea B, que el jefe de gobierno, Jorge Macri, también ha presentado a fines del año pasado, que estamos planteando la renovación total de los trenes de la línea B, que son los que tienen asbesto recubierto y son los que queremos cambiar completamente, pero también comprar nuevos vagones para la línea A y C, que eso mejoraría la frecuencia. Y todo eso requiere una autorización del Gobierno Nacional, entonces por eso nosotros venimos trabajando con muy buena dinámica con ellos, con el ministro Caputo, pero también con el secretario de Hacienda, Carlos Huberman. Te voy a tocar un punto que es delicado para muchos que también lo están usando, ¿no? en materia de campaña como reclamo hacia el oficialismo porteño, y que he hablado con algunos funcionarios y siempre me destacan que muchas de las cosas que se hacen no se ven, pero quiero ver desde tu punto de vista cuál es el presupuesto, o por lo menos desde lo económico, cómo se ataca el tema de la higiene en la ciudad de Buenos Aires, que es uno de los caballitos de batalla de la campaña de muchos opositores de la ciudad, ¿no? Mirá, sí, lo que vemos, Walter, es que hay muchos opositores que están haciendo campaña con esto y nosotros lo vemos como más cuestiones políticas. Nosotros trabajamos en el día a día en la gestión de la higiene y mismo en términos de inversión. Hemos aumentado respecto del año anterior, estamos aumentando los repasos, la limpieza de los contenedores. Entendemos que gran parte del problema viene por un contexto socioeconómico mucho más complejo que los años anteriores, entonces vienen más de 10.000 personas del conurbano bonaerense que están revolviendo la basura, se entiende la situación, mismo nosotros por eso estamos avanzando en todos los días gestionar esto para mejorar la situación de higiene de la ciudad. Sabemos que es complejo, pero ya te digo, no estamos abocados 100% en la gestión, mismo hemos visto videos estos días de también personal de distintos ministerios nacionales o personas adrede sacando basura, empujando los contenedores. Creemos que también hay parte de una campaña sucia, que nosotros no nos queremos meter en eso, estamos abocados a la gestión, pero sabemos que es una de las grandes inquietudes de los vecinos y por eso estamos abocados a resolverlo. Mencionaste los pedidos de préstamos o las gestiones para poder avanzar en la obra del subte, que es uno de los grandes anuncios que hubo en los últimos meses. También hubo otro anuncio con una obra en la ciudad de Buenos Aires, el anillo que se quiere realizar para poder tener mejor tránsito hacia el aeropuerto metropolitano, el Aeroparque. ¿Cómo sería el financiamiento de esa obra? Bien, eso fue uno de los anuncios más recientes del jefe de gobierno, que sería el paso bajo nivel de Pampa con el anillo para el tema peatonal y para bicicletas. Nosotros hemos ido la semana pasada en una reunión informativa a la legislatura para pedir financiamiento y nosotros ahí venimos trabajando con un financiamiento que el Gobierno Nacional ya tenía autorizado, que es de la CAF, por 75 millones de dólares, que ellos nos transferirían ese crédito de 75 millones, que es para cruces ferroviarios, y parte de ese financiamiento nosotros utilizaríamos, esos son 75 millones de dólares, aproximadamente 30 millones se usarían para ese paso bajo nivel, que lo fuimos a contar y también requerimos ahí el acompañamiento de los legisladores para poder avanzar rápidamente con esta obra que se anunció. Vimos como a partir de la imposición del nuevo esquema cambiario sin cepo y con bandas de flotación, lo que surgió en las primeras horas fue una caída del riesgo país, que es una de las búsquedas que tiene el Gobierno Nacional para poder volver al mercado internacional a emitir deuda y financiar futuros vencimientos. En el caso de la ciudad, ¿están pensando volver al mercado? ¿Qué tienen previsto en ese aspecto? Ahí
la Ciudad de Buenos Aires hoy tiene el vencimiento de su bono en dólares, que calcaba 27, que son 890 millones de dólares, que vencen entre el 2025 y el 2027, en tercios. Eso vence a partir del 1 de junio, el 1 de junio del vencimiento. Nosotros venimos trabajando con un consorcio de bancos en el rollover de esa deuda para poder extender plazos a 7, 10 años. Pero hoy también hay que entender el contexto no solo local, sino también el contexto internacional, con cierta incertidumbre después de los anuncios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de aumento de tarifas, algunos aumentos de tarifa que después se retrotrayeron, se suspendieron por 90 días. Digo, esa genera cierta incertidumbre global y tiene impacto en las tasas. Por eso nosotros estamos mirando día a día al mercado para ver de cuál es el momento oportuno para que la ciudad pueda extender esa deuda. Pero hoy, como la ciudad tiene caja para pagar ese primer vencimiento, hoy no termina siendo un problema para la ciudad. Vamos a ver la ventana de oportunidad para que nosotros podamos financiarnos a tasas razonables. Sí es muy importante, y lo dijiste vos, en términos de riesgo país, que también el gobierno, el acuerdo con el fondo y el tema cambiario y la certidumbre cambiaria a nivel local permite reducir el riesgo país y eso también permite mejorar los niveles de tasas de endeudamiento. Te saco un segundo del tema económico y te quiero preguntar por el tema político electoral de este año. ¿Qué es lo que esperan como fuerza gobernante de la ciudad de esta elección? Mira, nosotros esperamos que los vecinos de la ciudad nos elijan nuevamente al PRO, que estamos hace 17 años y medio transformando la ciudad de Buenos Aires. Por eso hoy hacemos una propuesta de equipo en las listas, en la cual encabeza Silvia Lospenato, pero también está Hernán Lombardi, Laura Alonso, Daro Nieto, de más jóvenes, algunos con más experiencia y que están hace mucho tiempo, que han sido ministros en la primera gestión de Mauricio, pero lo que queremos mostrar es un trabajo en equipo que lo hemos hecho durante estos 17 años, que hemos gestionado la ciudad, que hemos transformado, que hemos hecho obras de infraestructura enormes, que por ejemplo hoy hay algunos que cuestionan la obra pública, nosotros creemos en la obra pública y creemos que es lo que permite transformar los distintos distritos de la ciudad y por eso queremos que nos acompañen nuevamente en estas elecciones legislativas. ¿Y cómo hacen para despegar de un candidato rival que a su vez en algún momento fue jefe de gobierno como es Horacio Rodríguez Larreta? ¿Cómo se diferencia eso? Mirá, para mí fue un poco sorpresivo cuando Horacio se presentó por afuera del PRO, porque fue parte de la transformación que se generó en equipo dentro de este espacio. Pero bueno, son decisiones que la verdad que uno no se puede involucrar, pero nosotros creemos que el PRO es el equipo que ha transformado estos 17 años la ciudad y por eso queremos que nos vuelvan a elegir en estas próximas elecciones. Ahora te pregunto, como el profesional joven que sos y que te hiciste cargo de, bueno, uno de los ministerios pesados, ¿no? Que es el Ministerio de Economía y de una ciudad como la ciudad de Buenos Aires. ¿Te imaginabas en este momento de tu carrera en este lugar? ¿Qué significa estar al frente de esta cartera? Mirá, la verdad que yo estudié Ciencias Económicas, siempre me gustó todo lo que tiene que ver con esta área de economía. La verdad que cuando empecé a estudiar no me imaginaba estar hoy con 36 años siendo ministro de Hacienda, manejando el tercer presupuesto más grande del país. Pero la verdad que lo vivo con mucha pasión, me levanto todos los días queriendo ir a trabajar, me divierte pelearme con los distintos ministros en la ciudad, restringiéndole recursos, porque la verdad que digo que es muy importante entender que nosotros administramos los recursos de los vecinos y por eso, digo, en parte esas peleas que tenemos continuamente con los distintos ministros creo que termina siendo muy fructífero y a mí me divierte todos los días cuidar el bolsillo de los vecinos de la ciudad y en eso trabajo y estoy continuamente, ya digo, de 8 de la mañana a 10 de la noche, pero muy, muy, muy divertido. ¿Sos de los que se despiertan mirando, bueno, a ver a cuánto abrió el dólar hoy, cómo va a estar el resto del día? Me levanto viendo cómo está el dólar, porque el dólar recién abre a las 10, o sea que eso lo miro al cierre del día anterior, miro las reservas del Banco Central, eso, digo, en general me divierte y ahora estamos continuamente viendo más también el mercado internacional porque tiene impacto en temas de nuestro endeudamiento y sobre todo por la volatilidad que tiene, pero sí estamos continuamente activos con todas las novedades para poder, en este caso, salir a emitir a tasas lo más bajo posible para cuidar de vuelta los bolsillos de los vecinos de la ciudad. La última, ¿qué es una tasa que vos consideres que puede llegar a ser viable para salir a emitir? Mirá, hoy la ciudad de Buenos Aires tiene una tasa del 7,5%, que vence promedio en un año y medio, pero
mismo hasta los anuncios de Trump de aumento de tarifa, Sí. los bonos de la ciudad venían rindiendo a la par. Por eso nosotros queremos hoy que una tasa del 7,5 es recontra viable para la ciudad de Buenos Aires. Mismo también lo hemos demostrado porque ha rendido a la par durante los últimos 6 meses en la ciudad, a diferencia de los rendimientos de los títulos nacionales y a diferencia, por ejemplo, de los rendimientos de títulos de otras provincias. Y eso habla mucho de la solvencia que tienen los números de la ciudad y el ordenamiento de las cuentas públicas que te mencioné al principio de la entrevista, y por eso nosotros vamos a seguir defendiendo niveles de tasa entre 7,5 y 8, porque creemos que con el orden de las cuentas públicas que tiene la ciudad, con la solvencia, y por eso en este contexto hoy, si nosotros tenemos un vencimiento corto, lo vamos a pagar y vamos a esperar a que haya una ventana de oportunidad para salir a emitir al mercado. Interesante. Gustavo, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy. Muchísimas gracias, Walter, por la invitación. Un placer. Y ustedes también, gracias por estar ahí. Nos vamos a reencontrar dentro de 7 días, como hacemos habitualmente aquí, adelantando las noticias. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Cuando cargas Infinia, es un camino de ida. Porque rinde más kilómetros por litro para que puedas llegar más lejos. Te da más potencia para que tengas la máxima performance. Y limpia tu motor para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia con tecnología Turbo Clean es un camino de ida. Más potencia, más autonomía, más limpieza para andar mejor.